acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases dejan pasar la radiación solar a través suya, pero no dejan escapar toda la radiación terrestre hacia el exterior, de manera que ahí se acumula gran cantidad de calor y eso determina el aumento de las temperaturas. Por eso en los inicios del problema básicamente se hablaba de calentamiento global. Bien, quiero recordar también de todas maneras que los gases de efecto invernadero forman parte de la atmósfera de manera natural, sin necesidad de la presencia del hombre. Lo que pasa es que hasta la revolución industrial estos gases permanecían en unos niveles muy estables gracias a la intervención de los sumideros de carbono, los denominados sumideros de carbono, básicamente el océano, la vegetación, las masas forestales, que captan parte de ese anhídrido carbónico, de ese carbono, y lo incorporan en sus respectivas envolturas. Lo que pasa es que a raíz de la revolución industrial, la quema continua de combustibles fósiles, esta emisión de gases de efecto invernadero llega a tales niveles que rebasan la capacidad de los sumideros para eliminarlos. Y eso es lo que determina gravedad, eso es lo que otorga gravedad al fenómeno, porque eso además genera un calentamiento. Vamos a verlo a través de esta figura. Aquí tenemos la evolución desde hace 10.000 años hasta la actualidad de los tres principales gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y de paso aprovecho esta diapositiva para pedir disculpas por tantas figuras en inglés que voy a poner. También voy a poner muchas siglas derivadas del inglés, pero es que en el cambio climático es inevitable, todo está en inglés. De todas maneras, yo creo que no será un obstáculo para la comprensión, porque como ya pueden estar viendo, las figuras son muy ilustrativas por sí mismas y casi se comentan solas. ¿Ven? Efectivamente se ve como en todos los gases hay una estabilidad grande en esos 10.000 años, una estabilidad que se rompe con la revolución industrial y provoca este aumento brutal de los gases. Para hacernos una idea, el dióxido de carbono, que es el más importante, estaba estabilizado siempre en torno a 280 partes por millón. En la actualidad ya tenemos 426 partes por millón, casi el doble. Pero más allá de que suba mucho o poco, lo importante también ver es esta figura en forma de palo de golf, esta subida tan brusca, tan brutal, que por sí sola ya debería generar preocupación, aunque no causara calentamiento. Pero es que causa calentamiento. Aquí tenemos la evolución de las temperaturas medias planetarias desde el periodo preindustrial, 1850-1900, hasta la actualidad. Son anomalías respecto a la media de este periodo. Se ve claramente cómo durante este periodo las temperaturas fluctúan aleatoriamente en torno al valor central. Es un sistema en equilibrio, ni se absorbe ni se pierde calor, las temperaturas permanecen más o menos constantes. A partir sobre todo del siglo XX, el ascenso es continuo en las anomalías de temperatura, siempre creciendo. Aquí lo vemos con más detalle desde 1940 y vemos, por ejemplo, que ya en 2023 la media de los 20 años precedentes era de 1,23 grados. La anomalía de esa media era de 1,23. Pero ya en 2023 la media de ese año, la anomalía de ese año era de 1,45 y en 2024 se ha superado por primera vez la anomalía 1,5 grados. Ya veremos que este 1,5 grados de anomalía es muy importante, lo vamos a ver más a lo largo de la charla. Es desde luego el año más cálido de todo el periodo. Y es más, para ver un poquito que veamos en su contexto esto, pues aquí lo que tenemos es la evolución de las temperaturas, las anomalías de las temperaturas en los últimos 1000 años, ya periodo histórico. Y también se ve como la subida brutal de los últimos años es escandalosa solo visualmente. Lo importante ya no es tanto cuánto sube, sino lo rápido que sube. Tan rápido que los ecosistemas tienen muchísimas dificultades para adaptarse a ese tipo de cambios y nosotros también tendremos dificultades para adaptarnos a este tipo de fenómenos también. Hay además, hay que decir que la temperatura está subiendo, pero hay además muchos indicios que corroboran este hecho. El último panel intergubernamental del cambio climático, el último IPCC, destaca básicamente estos fenómenos, ¿no? El aumento de la concentración de CO2, la
la cantidad más alta en al menos 2 millones de años, la subida del nivel medio del mar, el incremento más rápido en al menos 3.000 años, la superficie de hielo marino ártico, el nivel más bajo en al menos 1.000 años, el retroceso de los glaciares sin precedentes en al menos 2.000 años. Está cambiando las condiciones, está cambiando la temperatura. Solo por este hecho ya el cambio climático constituiría un riesgo importante, porque las sociedades se adaptan a las condiciones habituales del medio y acoplan a ellas sus usos, su economía, su vida. Cuando cambian, eso genera impactos y hay que adaptarse. Pero lo que pasa es que el cambio climático es además un riesgo con otras peculiaridades. Además de ese mero riesgo, es un riesgo global. Es un riesgo que nos afecta a todo el mundo, los demás afectan a unos lugares, a otros. El cambio climático nos afecta a todos a la vez. Es un riesgo global y eso es así por la naturaleza sistémica del clima. El clima no es solo un tema atmosférico, el clima depende del funcionamiento del sistema climático mundial. Un sistema que está formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la biosfera, la litosfera, todas las envolturas planetarias, un sistema abierto al exterior alimentado por la radiación solar. Esta radiación solar penetra en el sistema, circula por todos esos componentes y por todas las latitudes, en condiciones de equilibrio, esa radiación es devuelta al exterior y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es verdad es que este funcionamiento a partir de relaciones que además son complejas, no son relaciones lineales simples, son bucles de realimentación muy complejos. Este funcionamiento a partir de relaciones entre todas las envolturas, todas las latitudes, hace que efectivamente un cambio en una variable como la temperatura automáticamente se extienda a todas las demás y se extienda al conjunto del planeta. Por eso, llegado un momento, en vez de hablar ya solo de calentamiento global, se empieza a hablar de cambio climático. Estaríamos ante un cambio climático. Se pueden poner muchas imágenes de los cambios que se están produciendo en numerosas variables. Yo solo voy a poner esta como ejemplo para no cansarles. Esto es el mapa de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar el año pasado, en el 2024, respecto a la media 91-90. Como ven, en ocres, los valores de temperatura del océano más cálidos que la media, mucho más cálidos que la media o el más cálido del mundo. Yo destaco aquí nuestro Mediterráneo y ya vemos cómo estaba nuestro Mediterráneo en este 2024, más cálido que la media o incluso mucho más cálido. Seguramente todos lo experimentamos los que estamos aquí cuando nos bañáramos en verano en el Mediterráneo. Yo también, yo suelo pasar mis veranos en Estepona y el agua desde luego estaba deliciosa si no diera miedo. Pues como eso, tantos otros. Es pues un riesgo global. Pero otra peculiaridad que tiene este riesgo es que es un riesgo a futuro, es un riesgo variable y dinámico, es un riesgo en construcción, no está estable, es en construcción, porque lo estamos construyendo nosotros. Bien, como es un riesgo en construcción a futuro, tenemos que explorar un poquito el futuro. Vamos a explorar un poquito qué nos puede venir en el futuro. Aquí lo que tenemos es los escenarios que los expertos del IPCC ponen de emisiones futuras desde el momento actual hasta el año 2100, escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, y se conocen con el nombre de SSP, con las siglas SSP, de Shared Socioeconomic Pathways, suele traducirse por narrativas socioeconómicas compartidas. Entonces, son los escenarios que pueden imaginar estos expertos. No son previsiones, en el cambio climático no se hacen previsiones, se generan escenarios posibles futuros. Y yo quiero detenerme especialmente en estos dos azulitos que están aquí abajo. Estos dos escenarios que se definen como de emisiones bajas o muy bajas y que veis son escenarios en los cuales enseguida empiezan a bajar las emisiones e incluso consiguen llegar al cero emisiones neta antes del final del siglo. Esos serían los escenarios que deberíamos seguir. Todo lo demás ven que las emisiones no paran de subir. Los expertos no pueden imaginar otros escenarios en los que no suban las emisiones, algunos hasta cantidades tremendas. ¿No? Esto yo creo que tiene una moraleja estimulante.
si trabajamos bien, que si desarrollamos buenas políticas, podemos controlar las emisiones. Pueden llegar al cero emisiones neto a lo largo de este siglo. Hay que fijarse en esas sendas y ir a por ellas. Esta es la misma figura, los escenarios de emisiones. Lo que pasa es que ahora al lado le he puesto los escenarios de concentraciones de gases de efecto invernadero. Estos son los de concentraciones. Y se ve que ya esta figura ya no es igualmente estimulante, no del todo. Si se fijan, en este caso ya ninguna, ni siquiera estos escenarios azulitos, bajan las temperaturas. A lo más que se puede aspirar es a más o menos quedarnos como estamos. Y eso es así, porque realmente las concentraciones no dependen de las emisiones actuales, dependen de las emisiones acumuladas desde la revolución industrial. Esto apunta a un tema clave de este tema, que es las inercias del sistema. El sistema tiene muchas inercias, esta es una de ellas. Los gases de efecto invernadero tienen un largo tiempo de vida en la atmósfera. Los que estamos emitiendo ahora durarán durante 200 años aproximadamente, y los que tenemos ahora son herederos de la revolución industrial. Con todo, ya no es tan estimulante, pero sí seguimos teniendo esos dos escenarios que nos pueden permitir más o menos mantenernos como están. Y esto, por último, son los escenarios de temperatura, que lógicamente lo que hacen es seguir más o menos el trayecto de las concentraciones. Y ven también, en este caso no conseguimos bajar. He destacado aquí la anomalía de 1,5 grados, donde en los escenarios futuros no conseguimos bajar de ese valor, pero al menos sí podemos aspirar a mantenerlo. Eso refuerza la necesidad de seguir la senda 1,5, esos dos escenarios. Pero además de esta diapositiva quiero resaltar cómo efectivamente es un riesgo variable dinámico, porque si se fijan, en cada fase en la que nos insertemos vamos a tener un abanico de posibilidades que dota todo de una gran incertidumbre. Vamos a tener que estar vigilando continuamente estos escenarios para ir reconduciendo las conductas cuando haya que hacerlo. Esa es otra peculiaridad de esta cosa. Es además un riesgo que exacerba los fenómenos extremos. Es decir, no basta con que aumente o cambie una magnitud climática u otra, sino que exacerba los fenómenos extremos, aumenta su intensidad y su frecuencia. En esta diapositiva, que también procede del último IPCC, lo que tenemos es estos 5 grandes motivos de preocupación que ven aquí y el riesgo que se asocia a cada uno de ellos en función del ascenso de temperatura que se experimente. Estos son los escenarios de temperatura y aquí tenemos los niveles de riesgo. Blanco es indetectable, amarillo riesgo moderado, rojo riesgo alto y ya los moraditos riesgo muy alto, extremo. He resaltado aquí además este motivo de preocupación 2, los fenómenos climáticos extremos, porque es el que ahora nos ocupa. En cualquier caso, ¿de qué podemos sintetizar? Bueno, lo primero que yo sintetizaría es, por encima del aumento de 2 grados de anomalía, todo ya es negrura, todo es riesgo muy alto. Nunca deberíamos subir la anomalía por encima de 2 grados, perdón. Casi nuestra única ventana de oportunidad está entre 1,5 y 2 grados. Tenemos que aprovechar. Pero quiero destacar aquí, como ven, ya estamos en riesgo, ya estamos en situación de riesgo. Nosotros estamos ahora mismo aquí, ligeramente por debajo del 1,5. Ya tenemos un nivel de riesgo alto en la exacerbación de los fenómenos extremos. Y sin duda alguna, la data de este año de Valencia refleja, corrobora este adelanto que se hacía desde el IPCC último. Se van a exacerbar la intensidad y la frecuencia de los fenómenos extremos. Por tanto, un motivo más de preocupación, un motivo más de atención. Y por eso, en un momento dado ya, se llega a hablar no solo de cambio climático, sino de cambio en el clima. Es que está cambiando el funcionamiento del clima, se va intensificando el problema. Y por último, ya no voy a seguir, pero por último, es que además el cambio climático se conceptúa ahora como un riesgo existencial por su amenaza al equilibrio del sistema climático.
La expresión de riesgo existencial no es que me la he inventado yo un día que me levanté muy dramática y quería darle un tono de drama al asunto, no. Esta es una expresión acuñada por un filósofo, Bostrom, y además ya en el año 2002, y muy asumida para aludir a los riesgos que tienen una dimensión global, como es el nuestro, que tienen unos impactos máximos, próximos a letales o irreversibles también, y que tienen una dimensión transgeneracional. Entonces, esos tres rasgos definen a los riesgos existenciales, y eso es lo que sucede con el cambio climático, porque efectivamente amenaza el equilibrio del sistema. Para eso voy a coger, para ilustrarlo, la misma figura anterior, pero ahora voy a reforzar este motivo de preocupación 5, se llama eventos singulares de gran escala. Aquí tengo marcados algunos de lo que son esos eventos. En realidad esos eventos son simplemente modificaciones de algunas variables climáticas especialmente intensas, especialmente rápidas, que pueden poner en marcha bucles de realimentación positivos que impidan dar marcha atrás y conviertan el fenómeno en irreversible. Por tanto, esa es la amenaza para el equilibrio del sistema. Y lógicamente ya ahora mismo estamos todavía en riesgo moderado, pero ya en riesgo entraríamos, por supuesto, si subimos del nivel 2, en riesgo más alto. Bien. Esto además es problemático porque es que el sistema está en desequilibrio ya. Creo que esta es la bomba de la charla, sinceramente, esta diapositiva. Es que el sistema lleva acumulando calor desde 1971 y además las tasas de acumulación de calor se van acelerando con el tiempo. La tasa de acumulación de calor del periodo 71-2020 era de 0,48 vatios por metro cuadrado. El periodo más reciente, 2006-2020, ya es de 0,76 vatios por metro cuadrado. Este calor, además, en su infinita mayoría casi, se acumula en el océano. El 89% se está acumulando en el océano, que es la gran reserva de calor del sistema y que también tiene unas enormes inercias. Pero este calor se irá liberando a la atmósfera poco a poco, se irá liberando con su inercia, pero se irá liberando. Y a veces es que ni siquiera tan poco a poco, se liberará muy deprisa, muy bruscamente, como en los ciclones tropicales, en los huracanes, en las danas, porque este calor oceánico es la energía que alimenta esas perturbaciones que no son sino intentos de reequilibrar el sistema y llevar esa energía. Entonces, esa es la situación. Por tanto, el problema del cambio climático no es que la temperatura suba 1 grado, 2 o 3, o que baje algo las precipitaciones o no, es que está en peligro el equilibrio del sistema climático y eso nos puede llevar a unos terrenos de gran incertidumbre difíciles de controlar. Por eso hablamos de riesgo existencial. Y ya sí creo que podemos decir de qué tipo de riesgo estamos hablando. Pues efectivamente hemos hecho esta evolución del calentamiento global al riesgo existencial. Quiere decir que estamos con un riesgo que tiene impactos muy graves y una probabilidad de ocurrencia muy alta. Ese binomio es difícilmente sostenible por las sociedades. Las sociedades soportan riesgos con impactos muy graves siempre que tengan una probabilidad de ocurrencia muy baja. En San Francisco todos saben que algún día llegará seguramente el gran terremoto, el Big One, pero la probabilidad de ocurrencia es baja y allí sigue. O se pueden soportar riesgos con probabilidad muy alta, pero con impactos muy suaves. Muchas llanuras de inundación suceden. El binomio junto no lo soportan las sociedades, suelen abandonar el territorio para irse a otro lugar. Pero como este es un riesgo global, aquí estamos todos juntos, no tenemos planeta B, no tenemos dónde irnos. Y he puesto precisamente lo de no hay planeta B, porque creo que es una frase que se está frivolizando, banalizando, un eslogan de camiseta, pero no le damos la verdadera importancia que tiene, que es que cuando digo que no hay planeta B, es que no hay planeta B. Eso se llama una tautología, pero es una verdad de primera. Bien, por eso hablamos de emergencia climática. Bien, algo habrá que hacer contra esto, no vamos a empezar en lo bueno, algo habrá que hacer, tendremos que emprender alguna medida ante ello.
Solo hay tres posibilidades ante un riesgo como este. La mitigación, que sería la lucha verdadera contra el cambio climático, es decir, el intento de controlar las emisiones y las concentraciones de carbono. En segundo lugar, la adaptación, que eso ya no implica luchar contra el cambio, implica asumirlo, va a haber un cambio, me va a generar mucho daño, voy a intentar implantar políticas que minimicen los impactos negativos. Y hay una tercera posibilidad, que es no hacer nada y simplemente asumir los impactos, las pérdidas y los daños. Todo tendrá costes, pero está además muy bien evaluado, no es hablar por hablar. Sin duda, los costes mayores se derivan de la inacción, de no hacer nada, y encima van acompañados de muchísimo dolor, con lo cual no lo doy como posible. La inacción es inasumible. Yo voy a hablar solo un poquito de la mitigación, porque ya digo que vamos sintetizando mucho. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sintetizar. La mitigación. ¿Qué podemos hacer para mitigar, para controlar emisiones y concentraciones? Pues algo tan sencillo como lo que dice esta figura. Lo que hay que hacer es desde ya empezar a reducir las emisiones para conseguir el cero de emisiones netas en 2050, si queremos mantener las anomalías por debajo de 1,5 grados, o como mucho en 2075 para subir hasta 2 grados. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es así porque ya digo que dependen de las concentraciones, ya hemos emitido demasiado. Entonces es que nos queda un presupuesto de carbono para emitir muy bajo. El IPCC nos da incluso la evaluación de ese presupuesto de carbono que nos queda. Eso está hecho para el 2021, que es cuando sale el IPCC. Nosotros entonces teníamos una anomalía de 1,07 grados. Eso quiere decir que para mantenernos en 1,5 podíamos dar simplemente 0,43 grados más de calor adicional. Bueno, pues para conseguir eso con una mínima probabilidad, 83% de probabilidad, nosotros disponíamos solo, ya un poquito menos, de 300 gigatoneladas de CO2 para emitir. ¿Cuánto es eso? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Quisiéramos decir que es mucho, pero no, es poco. Eso es muy poco. Por término medio, en los últimos años, anualmente se han emitido 50 gigatoneladas de CO2. En concreto, en 2019 se emitieron 50 toneladas. 5 por 6, 30. El equivalente a 6 años ya menos a 5 años de emisiones. Esa es la urgencia del fenómeno. Esa es la urgencia. Es grave y es urgente. Pero por eso hay que ponerse a trabajar para seguir la senda azulita, sin duda. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues fuertes políticas de mitigación, que también son sencillas en el esquema, claro. Básicamente son solo tres cosas que se puede hacer. Uno, reducir emisiones, esa es la principal, la marco en rojo porque es la principal. También aumentar los sumideros mediante la política forestal, política agraria, política de uso del suelo, es complementaria. Y también, si no, captura y almacenamiento de carbono, bien desde la atmósfera la captura, bien desde las instalaciones barriles, y depositarla en el fondo de los océanos, en el interior de la corteza continental. Ya se hace también, va a haber que hacerlo todo, porque todo va a ser necesario. Pero sin duda lo importante es reducir las emisiones y, por supuesto, paralelamente, diseñar políticas de adaptación, porque el cambio climático ve que ya viene, que ya estamos en riesgo, e incluso pérdidas y daños, generar fondos, mecanismos de pérdidas y daños, porque cuando se desborde la capacidad de adaptación habrá que hacer frente a esas pérdidas. Sin duda, en la Dana de Valencia se rebasó la capacidad de adaptación y se han generado pérdidas y daños brutales, económicos y morales, que vamos a tener que estar sufriendo todavía durante muchos años. Entonces, vamos a la mitigación, vamos a la reducción de emisiones. Y si hay que reducir las emisiones, pues vamos a ver un poquito cómo son las emisiones, vamos a ver cómo es el enemigo. No, estas son las emisiones en 2004 por sectores. En 2004 ya 57,1 gigatoneladas, por cierto. Bien. Las emisiones REI básicamente en un 68% responden al funcionamiento de la energía para diversos usos, aquí están marcados, y luego, pero básicamente la energía, y quiero destacar también un poco estos sectores verdes que se conocen como AFOLU, son las siglas de
agriculture, forestry and other land use changes. O sea, agricultura, superficie forestal, otros usos del suelo que suponen el 18%. Tanto es básicamente la economía y es básicamente y sobre todo la energía lo que hay que controlar. De ahí la dificultad, pero hay que hacerlo. Yo no voy a mencionar aquí las medidas que hay que tomar, serían muy largas, no tenemos tiempo. Sí, simplemente quiero decir que como mínimo va a haber que hacer una transición energética importante, con una reducción del consumo, hay que reducirlo, con un aumento de la eficiencia energética, es decir, reducir la cantidad de energía necesaria para producir cada dólar de PIB, y con un cambio en el mix energético. Hay que sustituir los combustibles fósiles por energías renovables o renovables nuclear, o cada sociedad fija los riesgos que quiere asumir, habrá que pensarlo y decidirlo. Y luego, pues habrá que hacer también una política tendente a aumentar la capacidad de suministro del suelo mediante agricultura regenerativa, reforestación, cuidado de ecosistemas autóctonos, que tienen una capacidad infinitamente mayor de sumidero que cualquier bosque plantado. A veces cuando hablamos mucho de los ecosistemas, ya están con los pajaritos. No son los pajaritos, es la supervivencia del sistema y de nosotros. Bien, esto es básicamente lo que hay que hacer. Por si acaso, de todas maneras, hay ya muchas cosas haciéndose, y recomiendo aquí este programa de televisión, que es una serie de documentales, se llama Hope, estamos a tiempo, lo han puesto hace poco en la 2, lo pueden ver en RTV Play, y son muchas soluciones de todo tipo, algunas de tecnologías ya muy avanzadas, otras de comunidades indígenas, que pueden ser muy estimulantes, por si alguien sabe. Bien, esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es mucho y es poco todo a la vez. Se está haciendo muchas cosas, en Europa sobre todo, que siempre ha sido el adalid de la lucha contra el cambio climático, pero se está haciendo poco. Yo voy a hacer también aquí una síntesis muy somera. Voy a hablar solo un poquito de los grandes acuerdos internacionales que ahora estamos tomando y luego de los resultados reales. Todo muy rapidito. Bueno, internacionalmente nosotros ahora mismo en este tema nos regulamos con arreglo a los compromisos del Acuerdo de París de 2015, que fijan un objetivo de contener el incremento térmico en menos de 2 grados, si fuera posible menos de 1,5, y para eso el mecanismo sería que cada país fije unos compromisos voluntarios de reducción de emisiones por países. Se conocen como las NDC, National Determining Contributions, lo siento muchísimo, esto es así, a aplicar desde 2020. Esos compromisos serán revisables cada 5 años, solo al alza, no se pueden revisar a la baja. Este año 2025 es año de actualización de compromisos. Bien. Y luego, por supuesto, también se parte de que la adaptación es importantísima, hay que generar capacidad de adaptación, hay que generar fondos para la ayuda a la capacidad de adaptación a los países en desarrollo. Vamos a ver un poquito cómo están estas NDCs, cómo están estos compromisos. Ponemos algún mapa que hay algunos geógrafos por aquí. En este mapa está actualizado el 15 de abril, la última lista que he hecho para la charla. Lo que tenemos es los países, las partes que han mandado sus NDCs, sus compromisos de emisión, que son muchas, son 180 partes, se habla de partes, a veces países que las han enviado. Son prácticamente todas, salvo las que están en gris. Lo demás, los colores aluden a la fecha de envío. Entonces está bien, 180 son casi todos los países que componen el escenario geopolítico actual. Sí quiero destacar, curioso, que solo 18 han actualizado ya los compromisos y estamos ya a mediados de 2025. A lo mejor están esperando un poco más, pero parece un poquito perezoso. Y como no, quiero mencionar la paradoja de que uno de los que ha actualizado es Estados Unidos, cuando en el finales de enero sube Donald Trump al poder y verdaderamente no es verdaderamente entusiasta con este tema, por decirlo de una manera suave, ¿no? Ni con las Naciones Unidas ni con los compromisos, pero en fin. Bueno, esto es, en este mapa lo que tenemos es el estado de los compromisos en los cuales se fija
un objetivo de 0 emisiones netas. Y ahí baja un poquito, ya no son 180, ya son solo 107. En este caso, también todos salvo los de gris. Toda África casi está en gris, pero África apenas emite. Pobre África, no emite. Pero en fin, son los colores, lo que aluden es al tipo de documento. Lo lógico, lo mejor es que estén en una ley, como en los amarillitos. Pero vamos, en cualquier caso, han mandado el objetivo 0 emisiones y son 107 países, aunque con el 82% de las emisiones. Y luego aquí, el último mapa que pongo, lo que tenemos es el año en el que se comprometen a conseguir ese 0 emisiones netas. Hay 73 países que se comprometen, son los que están en amarillito, a hacerlo en 2050, cuando hay que hacerlo. Los azules 12 incluso se comprometen a hacerlo antes, algunos antes. Pero claro, el problema está aquí, en lo naranja. Son solo 16 países, pero estos 16 países tienen el 46% de las emisiones. Es Rusia, es China, es India, países fuentes de emisiones. Y esos se comprometen a después, al 60, 70 o incluso después. Con esa fecha de compromiso es imposible conseguir un resultado bueno, sin contar con que además es verdad que los propios compromisos actuales no son suficientes para no rebasar el 1,5 ni siquiera el 2. Y además y sobre todo es que no hay ninguna autoridad global que pueda ejercer un poder coercitivo. Es bueno esto porque indica que hay una idea mundial sobre que hay que corregir esto, pero lógicamente es muy difícil. ¿Qué le vamos a hacer? Pues vamos a ver los resultados reales. ¿Ven que voy sintetizando al máximo? Esto, que me adelanto, perdón. Estos son los resultados reales. Estas son las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde 1850 hasta el 2024. Y como ven, los resultados reales son que esto no para de aumentar, salvo algunas muescas asociadas a ligeras crisis. Aquí tenemos la muesca del COVID. Toda la economía mundial paralizada genera esa muesquita, pero de la que ya nos hemos recuperado con una alegría extraordinaria. No pongo la figura del consumo de energía por no cansarles, pero es exactamente idéntica. Y es más, ni siquiera se está modificando sustancialmente el mix energético. Todavía los combustibles fósiles a escala global suponen el 76% del consumo energético. Vale, por Dios. Y es que el problema está aquí. El problema está en esta diapositiva. Aquí lo que tenemos es las tendencias, desigualdades en el crecimiento de las emisiones desde 1990 hasta aquí. Y en ella se ve que realmente solo los países desarrollados están modestísimamente reduciendo su crecimiento. La Unión Europea lo hace más, la Unión Europea, incluso Estados Unidos, este azulito por lo menos se queda casi como está. Eso se hace no por reducción del consumo, sino gracias a mejoras, modestas mejoras en la eficiencia energética. Se me va de vez en cuando, no me obedece al 100%. Bueno, he marcado también el caso de España, bien grande. En España hemos sido muy rebeldes hasta el 2008, que con la crisis económica tuvimos ya que reducir y empezar a decrecer. Casi no es que nosotros empezamos a hacer el decrecimiento, es que la crisis nos empujó a bajar. Pero en fin. Pero sobre todo el problema está en que estos modestos descensos nunca pueden ser que vemos en países emergentes, como los que pongo aquí algunos ejemplos: China, Irán, la India, con esos crecimientos brutales. Pero es verdad que ellos siempre argumentan que tienen derecho al crecimiento. Nosotros ya hemos hecho nuestro crecimiento, ellos no, siempre lo argumentan. Y tienen razón. Por eso quizá ahora conviene preguntarnos en lo que queda por hacer, que es tanto, quién tiene que hacerlo, quién tiene que asumir la mayor responsabilidad, cómo, cuánto, quién, cómo hacerlo. Vamos a ver entonces un poquito las emisiones por países, vamos a ver cómo emiten los distintos países. En esta figura las emisiones en 2019 no han cambiado sustancialmente desde entonces,
quiero destacar aquí el top 10, los 10 países más emisores, estos marcados en azul, que contabilizan el 65% de las emisiones mundiales. Dentro de ellos, China y Estados Unidos, los dos grandes, el G2 se les llama ya muchas veces, controlan el 35%. Podéis ver, y el resto, todos los demás países, les queda solo otro 35%, casi, no todo, porque ven, hay aquí un 4% de los unallocated, los no asignados, que corresponden a los búnkeres internacionales, navegación marítima, aviación o a las fugas. Entonces, visto esto, sí se ve una cierta desigualdad. No todo el mundo va a tener que hacer lo mismo, pero es verdad que estos son países grandes, muy poblados. A lo mejor conviene ver mejor la desigualdad a partir de las emisiones per cápita. Aquí tenemos las emisiones en toneladas de CO2 por habitante y año para grandes conjuntos regionales. Vemos desde Norteamérica, el que más emite, con más de 20 toneladas por habitante y año, hasta el África subsahariana, pobrecilla, no llega ni al 2. Y aquí tenemos la media mundial es 6 toneladas por habitante y año. Y aquí tenemos lo que se llama presupuesto igualitario, sería lo que podríamos emitir cada uno de nosotros si el presupuesto que nos queda, esos 300 gigatoneladas, lo repartiéramos equitativamente. Entonces, ¿veis? Vamos a retener esos dos valores, 6 de media mundial, 2 de presupuesto equitativo y luego esta figura. Yo creo que está claro que aquí o esto baja un poquito o esto difícilmente se va a poder arreglar. Pero es que además también hay una gran desigualdad en cuanto a las emisiones acumuladas. Las emisiones acumuladas desde la revolución industrial hasta acá, vemos que Norteamérica y Europa contabilizan prácticamente, bueno, el 49, la mitad de las emisiones mundiales, con valores además muy superiores a las de este presupuesto. Este eran los 300 gigatoneladas que teníamos de presupuesto. Entonces, sí parece que hay una desigualdad manifiesta. Entonces, solo así visto, a raíz de países, yo creo que es verdad que hay que procurar un poquito de mayor igualdad, por razones de justicia, las emisiones per cápita que son excesivas, y también por el derecho al desarrollo de los países subdesarrollados, o en vía de desarrollo, perdón, usado una frase que ya no se utiliza nunca. Porque la fase de acceso al desarrollo es una fase muy contaminante. El país que inicia el desarrollo tiene que construir todo, las autopistas, la vía férrea, los aeropuertos, eso es emisiones, emisiones, emisiones. Nosotros eso lo tenemos hecho, solo retocamos. Entonces, hay que tener en cuenta ese fenómeno. Pero además, por responsabilidad, las emisiones acumuladas básicamente han sido de los países desarrollados en una cantidad enorme. Pero es que además las emisiones reales son en estos países mayores que las contabilizadas. En primer lugar, por los búnkeres. La mayoría de las emisiones asociadas a los búnkeres corresponden a tareas de los países desarrollados, pero además y sobre todo por la deslocalización de actividades que los países desarrollados hacen, de manera que suelen reservar sus labores directivas en sus centros y la producción de los fenómenos, que es lo que contamina y emite, se transfiere a los países en desarrollo. Todas las deportivas, las tablets, las camisetas, las ropas, si miramos nuestra ropa, no sé los señores que suelen ir siempre como más elegantes, más puestos, las señoras siempre vamos vestidas, pues nos gustan muchos trajes. Si miramos la ropa de donde nuestras etiquetas, prácticamente ya ninguna viene de Europa, por ejemplo, ninguna viene de España, todo made in China, made in Morocco, made in... Eso quiere decir que se están transfiriendo a esos países las actividades emisoras, pero nosotros somos esencialmente los consumidores de esos bienes producidos. Por eso cada vez más se hacen propuestas y se discuten en el sentido de asignar los búnkeres a los países y sobre todo de asignar las emisiones a los países por consumo, no por producción. Eso ya está calculado y siempre salen en los países desarrollados las emisiones por consumo mucho más altas que en los países subdesarrollados, es justo al revés. Entonces, eso parece conveniente. Pero es que además esto no solo afecta a los países, esto afecta también a los individuos. En este caso lo que tenemos es el
porcentaje de emisiones que corresponde al 1% más rico de la humanidad, al 10% más rico, al 40% medio y al 50% inferior. ¿Ah? El 1% emite mucho más que toda la mitad de la población mundial. El 10% emite casi la mitad de las emisiones totales. Si lo miramos como emisiones per cápita, se ve igual o más claramente la disimetría. El 1% emite 101 toneladas de CO2. Recuerdo que la media son 6. El 50% más pobre emite 1,4. Ni siquiera llega a 6, ni siquiera llega al presupuesto igualitario. Está claro que aquí hay una desigualdad muy grande, flagrante. Y esa desigualdad además se da no solo en el mundo en general, sino se da también en los grandes conjuntos regionales y en todos los países. Aquí tenemos para cada gran conjunto lo que emite en emisiones per cápita el 10% más rico, el 40% medio, el 50% inferior. Probablemente Norteamérica sea la que muestra, aparte de las mayores emisiones, la mayor disparidad, el mayor desequilibrio desde 70, el 10% más rico, a solo 10, el 50% más pobre, la mitad de la población. Pero sobre todo lo que quiero destacar de esta figura es que en todos los países, por pobres que sean, hay siempre unos ricos que emiten mucho, que emiten incluso más que el 50% americano, más pobre americano, salvo África subsahariana, quizá un poco Asia del Sudeste, eso emite muy poco siempre. Y siempre en todos países, por ricos que sean, hay un 50% más pobre que emite poco. También voy a destacar aquí, permitirme, Europa, simplemente porque quiero comparar América con Europa. América y Europa tienen niveles de desarrollo muy similares, en algunos aspectos incluso nosotros mejor. Y sin embargo nuestra estructura emisora es mucho mejor, emitimos menos, emitimos más armonioso. Eso quiere decir que se pueden hacer mejor las cosas. Pero quiero además destacar esta columnita, este 40% medio de Europa, porque creo que es aquí donde nos situaríamos todos o la mayoría de los que estamos aquí. No sé si hay alguien que esté en el 10% más rico, no lo sé, pero creo que la mayoría estamos en este 40% o incluso, ¿por qué no?, en este 50%, en la mitad de la población europea. Y lo quiero destacar porque ven que seguro que todos vivimos muy bien, y sin embargo estamos emitiendo muy cerca de la media, 10 o en este caso 4. Por eso quiero decir que si se hace un poquito una redistribución, no hace falta hacer tan grandes esfuerzos, para conseguir un poco de solución. Por eso, nuevas propuestas que se hacen en función de esta realidad, asignación de las emisiones a los individuos en función de la renta, por lo menos en cada país. Se habla también de mucha gente de poner impuestos progresivos a la riqueza. Esta frase suena mal, porque impuesto suena como gravamen, como castigo, pero yo creo que hay que entenderlo solo como algo que responde a un eslogan que todos compartiríamos, que es el que contamina paga. Y es que el consumo suntuario, el consumo excesivo es muy estigmador, es muy emisor, y entonces como mínimo habrá que revertir algo para poder corregir. Todo el mundo, si a una industria lanza un vertido, que pague para solucionar esto, pues en este sentido habría que hacerlo. Pero es que además estos impuestos progresivos a la riqueza, con muy poco esfuerzo, darían lugar a muchas grandes ventajas. Esto sería el resultado de poner un impuesto de solo un 1,5% a los centimillonarios. Y en este caso conseguiríamos 295 billones de dólares, que es sobradamente abundante como para paliar todas las necesidades de adaptación de los países desarrollados, que son 202, y por supuesto el flujo de fondos de adaptación que actualmente se hace, que son solo 29. Los centimillonarios son los que tienen más de 100 millones de dólares,
y son, a mí me parecieron muy pocos en el mundo, no llegan a 30.000. La mayoría están en Estados Unidos y paradójicamente en China. Con un 1,5 no se iban a enterar siquiera de ese impuesto. Yo creo que probablemente, no creo que lo hagan probablemente es que deberíamos ser capaces quizá de hacer atractiva la sobriedad, pero no sé cómo se hace. Si pudiéramos enfatizar el valor de la sobriedad, seríamos todos igualmente felices y probablemente el planeta iría algo mejor. E incluso se proponen también en algunos casos los impuestos individuales a consumos de lujo y fuertemente contaminantes, entre los cuales, por ejemplo, la aviación es muy contaminante, los jets privados ya están prácticamente banalizándose, ya se oye a la gente más normal, pero fui en el jet privado, pues los vuelos súper baratos, esas cuestiones probablemente hay que solucionarlas un poco. Por eso creo que la justicia climática, el hacer un poquito de igualdad en este tema, sería casi una condición de posibilidad. No es ya que sea un elemento clave en la solución, es que creo que es imposible resolverlo si no se hace esto. A ver si conseguimos hacer que la sobriedad, que es una virtud bonita, ¿verdad? La sobriedad se convierta en deseable o en cool, como se dice ahora para los jóvenes. Bueno, pues voy a hacer las conclusiones que ya veréis que vamos a ir para arriba, muy breves. Estáis teniendo gran paciencia conmigo. Vamos a responder a la pregunta. ¿Emergencia climática? Sí. Hay emergencia climática, sin ninguna duda, y eso es un problema grave. ¿Qué tiene de bueno? Pues yo creo que tiene una cosa de bueno, que es que por desgracia los seres humanos solo reaccionamos de verdad cuando hay unas situaciones que la vemos como una emergencia total. Yo creo que el COVID en eso fue una lección. Cuando ya vimos la emergencia brutal que teníamos en general la sociedad, qué bien reaccionó, y como dentro de todo, qué bien se solucionó. En cuanto a las medidas a tomar, yo creo que también es positiva la situación. Primero, somos los creadores del problema y por tanto lo podemos revertir. Algunos de los negacionistas no niegan el cambio climático, pero se empeñan en negar que sea responsabilidad nuestra. No sé si por quitarse culpabilidad, pero es mejor que sea culpa nuestra. Sabemos lo que hay que hacer, podemos hacerlo, lo estamos haciendo nosotros. Esa medida es buena. Y sobre todo, todas las medidas son beneficiosas para el planeta y para la sociedad. No hay ninguna medida que favorezca el cambio climático que sea negativa para nada. Porque el cambio climático no está aislado, el cambio climático es un eslabón más del conjunto de procesos que hacen que el sistema funcione y que sea vivible por nuestra parte. Por tanto, cualquier medida favorable al cambio climático es favorable para la salud humana, para la salud de los ecosistemas, etc. Por último, en cuanto a la pregunta que decíamos, ¿qué se está haciendo? Pues se están haciendo cosas, pero como mínimo se están haciendo muy lento, ¿verdad? El sistema tiene inercias, pero la sociedad tiene muchas más. Se está haciendo con desequilibrios, entiendo yo, y sería justo equilibrarlo un poquito, y se está haciendo sin autoridad global. El clima no es un bien privado, el clima es un bien público global, así está definido por los economistas, y necesita una multigobernanza a la altura de la magnitud del problema. Por tanto, habrá que generarlo. Pero yo creo que todo lo vamos a hacer, porque para eso lo vamos a arreglar, basta simplemente con tratar el tema como una emergencia y con asumirlo además como un reto estimulante, porque todas las medidas son positivas, todas conducen a un mundo mejor. Y quiero acabar para esto, esta es la última de verdad, con esta viñeta del diario USA Today, cuando durante la cumbre de Copenhague, cuando están explicando en el auditorio todas las ventajas que tiene el cambio climático, independencia energética, preservación de bosques, y siempre hay este señor negacionista, espero que aquí no haya ninguno que diga, ¿y si es una mentira y estamos creando un mundo mejor para nada? Pues yo creo que vale la pena crear un mundo mejor para nada y espero que lo hagamos cuanto antes. Muchísimas gracias por la paciencia, por la atención. Gracias.